Les cuento, para arrancar, entonces una historia que es el perfecto ejemplo, algo que me sucedió hace 2 semanitas, el perfecto ejemplo de algo de lo que vamos a hablar hoy durante todo el rato que vamos a estar juntos. Vivo en un departamento muy pequeño, en donde tengo las mínimas cosas indispensables para mi vida, pero mis cosas de trabajo las tengo en un depósito que es de uno de mis mejores amigos. Él en su empresa me dedicó un espacio, me creó un depósito para que yo pudiera guardar mis cosas de trabajo ahí. El encargado de esa empresa, de la parte de depósito, se llama Héctor, con quien yo tengo mucha confianza, nos conocemos hace mucho tiempo. Y entonces muchas veces que yo tengo que ir a revisar el material, yo voy al depósito, pero otras veces que necesito que me mande una cosa, no voy, le pido que me la mande. Entonces él tiene que entrar a mi espacio, buscar lo que yo le pido, que en general yo le digo exacto dónde se encuentra, y él lo pone en un auto que yo le mando, y el auto me lo trae hasta mi casa para que yo no tenga que ir porque es en la otra punta de la ciudad. Y entonces hace 2 semanitas lo llamo por teléfono, digo, Héctor, necesito que me mandes una banqueta y un atril. El atril es uno de esos 5 atriles que están ahí, que son todos los 5 iguales. Entonces, si vos me decís que lo tenés a mano o que te podés ocupar, te mando un auto para que lo busque. Y yo mando generalmente un radiotaxi de premium, que lo pido por la app. Le digo que tiene que ir a Rincón 1139, preguntar por el señor Héctor, que le va a entregar una banqueta y un atril. La banqueta plegable, atril plegable. Los utilicé, la banqueta y el atril, en la charla de hace 2 semanas. Pablo y un par de personas más estaban. Entonces, Héctor me dice, para estar seguros, le voy a sacar una foto al atril, a los atriles, para estar seguro que es lo que necesitas. Entonces me manda una foto y yo le escribo, esos son. Le pongo, esos son. Y entonces le mando el taxi y él me escribe por WhatsApp. Acá el taxista dice que te va a tener que cobrar 250 pesos extras por los bultos. Entonces yo digo, qué raro, porque cuando yo viajo con bultos no me cobran nada. Qué raro que por una banqueta y un atril cobren por bulto. Entonces le digo, bueno, no te preocupes, yo me ocupo. Llamo por teléfono a Radio Taxi Premium mientras el taxi viaja. Y entonces me atiende una señorita, digo, mire señorita, yo pedí tal taxi, me dice, sí, usted es de la calle Rincón, sí. Me dice el chofer que va a tener que cobrar por bultos, que va a cobrar 250 pesos por los bultos. Y la señorita me dice, no, mire, un bulto el chofer tiene obligación de transportar sin cargo. Segundo bulto, él tiene que cobrar 42 pesos. Si son 250 pesos, me dice la señorita, debe haber otra cosa. Entonces le digo, mire, ¿usted se puede comunicar con el chofer? Sí, ya me comunico con el chofer. Entonces, corto, tengo que volver a llamar, vuelvo a llamar, y la señorita me dice, mire señor, el chofer dice que son 250 pesos porque él está transportando 6 bultos. No, le digo, señorita, es imposible porque yo pedí una banqueta y un atril, son 2 bultos. Uno sin cargo, uno de 42 pesos. Y ella me dice, mire señor, el chofer me está diciendo que tiene 6 bultos en el baúl. Y entonces en el momento me doy cuenta. Y aquí empieza esta charla. Cuando Héctor sacó la foto de los atriles, en lugar de yo decirle, ese es, le dije, esos son. Y entonces él me mandó los 5. Entonces yo tuve que pagar 250 pesos de más. Tuve que hacer 3 llamadas telefónicas a Radio Taxi Premium, casi pelearme con la señorita de Radio Taxi Premium, mandarle 2 mensajes a Héctor y después cuando bajé, negociar con el chofer para que no me cobre, pero finalmente me terminó cobrando porque era lo que me tenía que cobrar. Entonces, cuando yo digo que es importantísimo, aunque sea para una persona que no se dedica a comunicar desde un escenario ni ante un grupo de gente, aprender a hablar mejor, aprender a interactuar mejor, aprender a comunicarse mejor, me refiero a estas cosas de lo cotidiano, que por no hablar con suficiente cuidado, por no hablar con suficiente meticulosidad, nos cuesta más dinero, más esfuerzo, más tiempo, nos trae problemas. Yo tuve que recibir los 5 atriles y la banqueta y después tuve que llamar a otro taxi para que se llevara los 4 atriles que en mi casa yo no tengo lugar para tener. Y tuve que pagarle a ese taxi para que vaya otra vez hasta el depósito a llevar los 4 atriles. Todo el asunto me costó 1000 y pico de pesos de más, cuando en realidad podría haberme costado los 500 pesos originales si yo hubiera dicho ese en vez de decir esos. Una historia más. Una señora va caminando por la calle, se encuentra con un cabalista y le dice, usted,
Ustedes que siempre están hablando de la comunicación, ustedes que siempre están hablando de la importancia de estar presentes, ustedes que siempre están hablando de la importancia de los detalles, ¿cómo no me contestó la carta que le mandé? El cabalista le dice, señor, usted es la señora que me mandó una carta reclamándome que los cabalistas somos demasiado minuciosos en el tema de los detalles. Sí, soy yo, esa es la carta que le escribí. Ah, señora, yo le respondí por mail, porque como usted en la carta me puso su dirección de email, yo le respondí por mail. No puede ser, dice ella, yo no recibí su mail. El cabalista dice, pero ¿cuál es su dirección de email? Y la mujer dice, mi nombre es monica.garcia@hotmail.com. Ah, dice él, yo le mandé a monicagarcia@hotmail.com. Y ella dice, no, monica.garcia y hotmail.com. Ah, dice él, ¿ve? Que los detalles son importantes. Un punto que no ponemos en una dirección de email hace que a la persona no le llegue el mensaje que tenemos que mandarle. Fíjense si es importante el arte de comunicarnos. Fíjense si es importante prestar atención a un montón de cosas a las que no prestamos atención a la hora de comunicarnos. Aunque en el año 2017 yo ya había escrito y publicado mi libro El arte de hablar, el proyecto El arte de hablar, que es mucho más que un libro, surge de una pregunta que me hice cuando hace unos años atrás Banco Galicia me convocó para dar una serie de charlas sobre conversar. Literalmente, la convocatoria fue: queremos contratarte para venir a dar una serie de charlas sobre cómo conversar. La pregunta que en ese momento yo les hice a ellos, y yo me hice a mí, fue: ¿cómo es posible que en el siglo XXI alguien tenga que darles a otras personas unas charlas sobre cómo conversar si los seres humanos hemos pasado la vida conversando? Si la conversación debería sernos tan natural como comer, como dormir, como tomar un baño. Entonces, para poder entrar específicamente en tema, les cuento una historia más que descubrí en un paper que me llegó hace poco tiempo, cuyo título es La comedia de la magia en el siglo XIII, el teatro de la memoria. La comedia de la magia en el siglo XIII, el teatro de la memoria. En el paper, Ana Contreras Elvira, de la Real Escuela Superior de Arte Dramático en España, cuenta que durante la Inquisición el capitalismo arrasó con magos, magas, brujos, brujas y todo lo que tuviera alguna semejanza con ellos, porque para el capitalismo era una amenaza que las personas creyeran en la magia y que con la magia se pudiera lograr una felicidad y una plenitud, porque entonces ¿para qué la gente necesitaría matarse, romperse el lomo trabajando, ¿no? El capitalismo necesitaba que la gente creyera en el trabajo duro y constante, no en la magia. La erradicación de estas prácticas, dice Ana Contreras Elvira, era una condición indispensable para la racionalización capitalista del trabajo, dado que la magia aparecía como una forma ilícita de poder y un instrumento para obtener lo deseado sin trabajar, es decir, aparecía como la puesta en práctica de una forma de rechazo al trabajo. Esto es para el capitalismo. Francis Bacon, el escritor, decía: la magia mata a la industria. Y él admitía que no encontraba nada más repulsivo que suponer que uno podía lograr cosas con un puñado de recursos inútiles y no con el sudor de la propia frente. La mera existencia de creencias mágicas era una fuente de insubordinación social. Situar la producción y el dinero como valores hegemónicos en ese momento suponía que había que sustituir la idea de una comunidad por la idea de un individuo, y había que sustituir la idea de la propiedad de la comunidad por la propiedad privada. La capacidad reproductora de las mujeres pasaba a tener la consideración de una actividad económica, y los cuerpos humanos las de máquinas y mercancías. La caza de brujas y el capitalismo terminaron con una forma de entender el mundo, pero no terminaron con el interés del ser humano por descubrir los misterios del universo y de la existencia, que son la base de todo conocimiento mágico. De hecho, ocurrió lo contrario. La palabra hereje, que viene del griego airetikos, significa ser libre de pensar y elegir. Lo repito, la palabra hereje significa ser libre de pensar y elegir. Como el cristianismo y el capitalismo impusieron sus dogmas, cualquier persona que cuestionaba o desafiaba lo establecido era hereje. En el teatro del siglo XIII, las personas de las humanidades,
que eran las que produjeron esas obras, se caracterizó por presentar en los escenarios comedias relacionadas con los rituales mágicos tradicionales, a través de los cuales se les invitaba a los públicos a no olvidar lo que la magia había aportado al mundo durante toda la vida. Se lo llamó el teatro de la memoria. Yo creo que con las interacciones sucedió exactamente lo mismo. Sabíamos conversar, pero nos hicieron olvidar de cómo interactuar y de cómo conversar, porque cuando interactuamos y conversamos surge la creatividad. Hacemos versos juntos, eso significa conversar, hacer versos con otra persona. E históricamente, en esa época, se hacían versos improvisados, como los payadores de la payada de la vaca de Lelutier, que se supone que están improvisando sus versos. Los payadores improvisan, es decir, van creando sus versos a medida que avanzan. Y nosotros conocemos que versos hacen los poetas. Los poetas fueron los primeros magos del universo. Y abracadabra, la palabra mágica por excelencia, significa creo, de crear a medida que hablo. Abracadabra, la palabra mágica por excelencia, significa creo, de crear a medida que hablo. Nos hicieron olvidar el arte de comunicarnos y el arte de conversar. Porque en una verdadera interacción, en una verdadera conversación, las partes que integran esa interacción son transformadas. Las ideas establecidas son cuestionadas, las posibilidades se expanden y todo ello amenaza los dogmas y lo establecido por el capitalismo, por las religiones institucionalizadas, por los gobiernos que son, por supuesto, capitalistas. Ante la duda, es preferible que las interacciones entre las personas estén pautadas, se atengan a reglas, se especifiquen temas y lineamientos, básicamente para que se pueda controlar lo que sucede en cada conversación, en cada interacción, en cada reunión. Las conversaciones, por ejemplo, en el ámbito corporativo, tienen que ser eficientes, rendir frutos tangibles, durar lo menos posible, ir al grano, ser impersonales, porque quienes conversan cumplen con roles, tienen objetivos específicos, tienen agendas. Con el paso del tiempo, estos controles terminan generando apatía e inercia. Se dicen una y otra vez las mismas cosas, se utilizan las mismas palabras, tarde o temprano el arte de conversar se ha olvidado. Nos queda la repetición de palabras que han quedado huecas, un intercambio vacío de verdadero sentido. Se repiten frases, se utilizan siglas, se abrevia y se termina por no escuchar, ni pensar, ni elaborar, ni digerir. Las redes sociales formatean nuestra expresividad. Se usan emojis para mostrar sonrisas, abrazos, agrado, sorpresa, comunicamos y conversamos con caritas, con dibujitos, usando menos y menos palabras. Para decir abrazo se dice A, B, Z. Se ahorran 3 letras. Y el abrazo, teóricamente, es lo más importante que tenemos para darle a otra persona. La pregunta es, ¿cómo puede ser que abreviemos la palabra abrazo, que es la palabra con la que nos despedimos de una persona que nos importa? Las publicaciones de los feeds de Instagram duran 1 minuto. Las historias duran 10 segundos. Se comentan con símbolos, pocas veces con palabras o con frases o con conceptos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo recuperamos la capacidad de conversar? Pero de conversar de verdad. Entonces, antes de avanzar, me paso un momento a la galería y les pregunto, ¿se aburren? ¿Están bien? ¿Estamos para avanzar un poco más? Se dice que para poder reaprender el arte de la interacción hay que volver a las raíces. Los cabalistas enseñan que si queremos que un árbol de manzanas dé naranjas, la única forma de lograrlo es reprogramar la semilla. Supimos conversar, interactuar y olvidamos. Olvidamos porque alguien nos programó para hacerlo de una forma determinada, adecuada a su conveniencia. Y con el tiempo nos olvidamos de cómo se hacía. Recordar la palabra recordar viene de recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Y animarse viene de ánima, significa recuperar el alma. Como les decía recién, la etimología de la palabra conversar es hacer versos con otra persona. No repetir, porque eso no es versar. Versar viene de verbo, y verbo es acción.
Por lo tanto, versar es hacer, crear. En los comienzos de la poesía, como les decía también, se improvisaban los versos. Y la premisa básica era que mis versos tenían que incluir, y este es uno de los secretos, me parece, más interesantes que tengo para compartirles hoy. Se improvisaban los versos, y la premisa básica era que mis versos tenían que incluir obligatoriamente algo relacionado con los versos que acababa de improvisar la otra persona. Mis versos tenían que incluir obligatoriamente algo de los versos que acababa de improvisar la otra persona. No existía la posibilidad de que yo tuviera mi charla previamente enlatada, porque yo no tenía forma de anticipar qué era lo que mi contraparte iba a improvisar. La pregunta es, ¿cómo dejamos de ser eso? ¿Cómo dejamos de estar con otra persona en 2 monólogos en donde lo único que hago es aguantarme las ganas de decir lo que quiero decir porque no quiero ser un maleducado e interrumpir a esta persona que está diciendo cosas que no me interesan y que son una idiotez total? Y apenas esta persona termina de hablar, yo ya me mando con lo que quiero decir, pero entonces quiere decir que yo no asimilé, no recibí lo que esa persona acaba de decir, porque yo en realidad ya tenía lo mío, yo ya vine a decir lo que yo tenía que decir. Eso no es conversar. Eso no es hacer versos con otra persona. Considero que hay una pócima mágica, que hay una receta, pero no es una receta de chasquear los dedos, de abrir el paquete, verter el contenido en la olla, revolver y servir. Esos son alimentos que vienen mezclados en polvo, listos para consumir, que son de dudosa capacidad nutritiva, ¿no? Pero eso es lo que estamos haciendo, los quick fix, ¿no? Alimentos que sacian pero no nutren, no tenemos idea si nutren. Y por eso ya casi no conversamos. Nos saciamos de cosas que no nos nutren y tal vez esto es una de las cosas más importantes que podemos reaprender. El alimento que no nutre, al mismo tiempo que sacia el sistema, también lo agota, lo drena, lo desnutre, lo enferma. El alimento que no nutre, al mismo tiempo que no nos está aportando algo valioso, nos está quitando algo valioso. Nos agota, nos drena, nos desnutre y nos enferma. La pócima mágica requiere que en el caldero haya partes de las personas interesadas o involucradas en la interacción, en el problema, en el tema, en la historia. En la conversación sucede exactamente lo mismo. Si en la conversación, en el ida y vuelta, no hay partes de las personas involucradas, la conversación no puede ser nutritiva para ninguna de las partes. Considero que todo esto que estamos compartiendo, que vamos a compartir, puede aplicarse a cualquier tipo de comunicación, conversación, interacción. Como dije antes, con la pareja, con los hijos, con un equipo de trabajo, con una audiencia, con oyentes en un podcast o lo que sea. Si hay alguien ahí que es mago o maga en tu relación con tus públicos, si sos maestra o maestro en tu relación con tus alumnos, si sos almacenero en tu relación con tus clientes y con tus proveedores, si sos creativo en tu relación con tu creatividad, con tus piezas de trabajo, con tu equipo de trabajo, si sos empleado de cualquier tipo, a tu relación con tu jefe o jefa, con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con tus clientes. Preparé un listado de ingredientes para la pócima mágica que nos devuelve la memoria para el arte de conversar y comunicarnos. Todos los ingredientes son muy simples y muy conocidos y se supone que cuando yo les comparta los ingredientes, ustedes van a decir, ah, claro, sí. Pero también se van a dar cuenta que en sus conversaciones en lo cotidiano es raro que ustedes se ocupen de incluir estos ingredientes, ni consciente ni inconscientemente. Entonces, receta para una interacción nutritiva, para una conversación nutritiva, para una charla nutritiva. Número 1, foco. Cada interacción con otras personas en cualquier ámbito está integrada por el contenido de lo dicho y por el contenido de lo no dicho. Y también por el ruido que existe en cada parte integrante de la interacción y por el ruido que existe en el medio ambiente en que la conversación se desarrolla. Ya sea en un show, en una presentación, en una reunión de trabajo, en una interacción con una pareja, hijos o amigos, estas partes interactúan permanentemente, es decir, el contenido de lo dicho y de lo no dicho y el ruido que contamina ese contenido. Cada interacción incluye miles y miles de estímulos.
Hay estímulos internos y hay estímulos externos, hay estímulos propios, hay estímulos ajenos. Lo que deseo decir, lo que las otras partes desean o pueden escuchar, lo que las otras partes desean decir, lo que yo deseo escuchar o percibir, lo que cada parte trae consigo además de lo que quiso traer, lo que se escapa sin querer, lo que se adeuda de conversaciones anteriores o de vínculos del pasado, lo que espero de la otra parte y la otra parte espera de mí, los otros temas pendientes que no forman parte voluntaria del intercambio del presente, pero sin embargo forman parte del intercambio del presente. Si nosotros no tenemos foco, la conversación se disuelve entre los ruidos. Y entonces tenemos que hacer en cada interacción todos los esfuerzos posibles para mantener la conversación en foco o ayudarla a regresar a su cauce cuando la conversación se va para cualquier lado, se dispara para cualquier lado. Siempre yo creo que el éxito de una conversación está más en la preparación de la conversación que en la conversación propiamente dicha. Hay formas de preparar el intercambio, es decir, cosas que uno puede hacer antes de llegar al espacio de intercambio de comunicación. Por ejemplo, cuando me contratan para hacer un show o dar una charla, explico que mi participación no puede suceder mientras la gente está comiendo. Tiene que haberse retirado el plato anterior, se tienen que haber limpiado las mesas, si hay mesas, se tienen que haber repuesto las bebidas y el personal de servicio tiene que retirarse del salón, dejando a una o dos personas de guardia, dependiendo del tamaño del salón, por si se vuelca una bebida o surge una necesidad urgente y puntual. La persona de servicio, durante mi show o durante mi charla, no pueden aceptar ningún pedido de ninguna persona, ni del dueño de la empresa siquiera, durante el tiempo que yo estoy trabajando. Si hay una barra de cócteles, tienen que suspender no solamente el servicio de los cócteles, sino además el movimiento durante mi presentación. Si hay una cocina cerca y se escuchan los ruidos de la cocina aquí en el salón, tiene que suspenderse el movimiento en la cocina. A la gente de servicio no le caen nunca bien estos requerimientos, porque mientras yo estoy haciendo un show de 45 minutos, ellos tienen la oportunidad de limpiar la cocina para irse más temprano a sus casas. Al evento y al público, estos requerimientos le ayudan a escuchar y a recibir lo que tengo para ofrecer, y a mí me permiten hacer bien mi trabajo. Durante mi presentación no puede haber movimiento de ninguna persona relacionada con el evento en el salón en el que yo estoy trabajando. Todos los handys tienen que ser utilizados con auriculares o estar en silencio. Las bolas de boliche que giran en el techo tienen que dejar de girar y las luces que las iluminan tienen que dejar de iluminar. En el escenario o en el espacio escénico no puede haber objetos de ningún tipo, ni podios, ni mesas, ni plantas, ni instrumentos musicales, ni equipos de ningún tipo. No puede haber una pantalla gigante encendida detrás de mí, salvo que hayamos pactado que haya un logo de la empresa o del evento y el proyector esté ubicado detrás de la pantalla y no adelante, porque si yo me muevo, yo voy a hacer sombra en la pantalla. Es decir, un espacio de trabajo, un espacio de comunicación, de interacción completamente despejado de ruidos. Los perros encerrados, los bebés durmiendo. Si un bebé se despierta y llora, deben ser llevados a otra habitación. Las personas que no están interesadas en lo que yo tengo para compartir se pueden ir a otro lado a conversar en libertad. Los teléfonos tienen que estar en silencio. No se pueden eliminar todos los ruidos, pero se puede eliminar una gran cantidad. Ello ya nos ofrece un campo mucho más fértil para interactuar y un campo mucho más enfocado. Y luego mi mensaje también tiene que estar enfocado. En una conversación de pareja es frecuente que una de las partes diga: vos no me prestás suficiente atención cuando hablo. Y la otra parte responde: y vos no me prestás suficiente atención cuando yo digo que no quiero hablar. Acá está sucediendo la falta de foco. Cuando mi pareja hace un reclamo, mi respuesta no es el lugar para que yo le haga un reclamo a ella. Eso justamente es irse del foco. Ella me citó a mí para decirme que yo hay algo que no estoy haciendo bien. Yo tengo que tomar lo que ella me dice y ver cómo hago para que cuando yo le devuelva eso aporte algo a la continuidad de nuestro vínculo. Ahora, si yo tengo algo que reclamarle a ella, tengo que elegir otro día, en otra circunstancia, cuando yo la convoque a ella, para yo decirle lo que yo quiero decirle. Entonces, limpiar nuestra conversación, enfocar nuestra conversación del tema del que se trata en cada oportunidad, cosas que las parejas no hacen casi nunca. El foco es un ingrediente que falta en la mayoría de las interacciones del mundo moderno, en el que se cree que el multitasking es una virtud y en el que la gente pierde de forma acelerada su capacidad de concentrarse.
El segundo ingrediente es la intención. La intención de la conversación siempre tiene que ser doble para mí. Dar lo mejor a la otra parte y hacer lo posible para que el resultado sea beneficioso para todas las partes involucradas. Dar lo mejor de mí y hacer lo posible para que todas las partes se vayan satisfechas del intercambio. Y aunque parezca mentira, en la mayoría de las interacciones las partes no necesariamente tienen la mejor intención y no necesariamente les importa que todo el mundo salga ganando. De hecho, en muchos casos, hay personas que van a un encuentro específicamente a sabotear la interacción, aunque no lo sepan y aunque no lo intenten conscientemente. La intención no siempre está presente en lo cotidiano. Nos manejamos con bastante automatismo en nuestro mundo contaminado y profanado. Hacemos lo que hacemos todos los días, vamos a donde se supone que tenemos que ir, escuchamos lo que no nos queda más remedio que escuchar, la mayoría de las veces deseamos estar en otro lado y no donde estamos. No ponemos mucha intención ni conciencia a la hora de conectar con el presente y con lo que está frente a nosotros. Si no hay intención, no puede haber comunicación, ni conversación, ni interacción. Si todas las partes no salen ganando, esto puede salirnos bien una vez, 2 veces, 3 veces, pero no podemos llegar muy lejos en interacciones en donde nosotros ganamos y los demás pierden. Tercer ingrediente, apertura. Las mejores conversaciones no resultan como se habían previsto. Se puede atravesar esta situación de 2 formas, con frustración, con enojo, con hostilidad, con retracción, o también con humildad, con gracia, con una resignación positiva, incluso con alegría. La capacidad de adaptación es favorecida por la abierta disposición a recibir, digerir, dar la bienvenida a lo inesperado. Lo mencioné antes, versar es hacer versos y conversar es hacer versos con otras personas. Los imprevistos son indispensables para la frescura en la interacción. En la charla anterior, hace 2 semanas, yo tenía preparado un cuento grabado previamente en video para compartir. Cuando puse el video me dijeron que no se escuchaba nada porque hacía una fritura el micrófono. Mi micrófono ya no estaba funcionando, hacía puro ruido y todo estaba funcionando mal. Y era una charla sobre comunicación. Pero gracias a esos accidentes técnicos que tuvimos, la charla cobró una dimensión adicional, inesperada y para mí genial. Porque en el transcurso del intercambio, la gente fue comprendiendo lo que yo quería decir acerca de las interferencias, de la contaminación inevitable, de la capacidad de seguir adelante, de improvisar, de tomar decisiones mientras seguimos conectados, de abrazar lo que sucede, de integrarlo a comunicación. Siguiente ingrediente, el vocabulario. Los sinónimos no son sinónimos. Los sinónimos no son sinónimos. Asumir que cualquier palabra es igual que cualquier otra palabra que aparentemente significan lo mismo es invitar a los malos entendidos, a los estancamientos, a los fracasos en las conversaciones. Asumir que la otra parte quiso decir lo que creímos entender es generar deformaciones en la conversación. Decir algo sin precisión es arriesgarnos a que la otra parte no reciba el mensaje por falta de una comprensión que se produce, por falta de una claridad de quien comunica. Cuanto más depurado el vocabulario, cuanto más amplio el conocimiento del vocabulario, más posibilidades existen de que la conversación se enriquezca y sea exitosa. Pero vivimos en un mundo en el que el vocabulario amplio y extenso ya no es más una virtud. Hoy, por el contrario, se festejan las simplificaciones y se comunica con emoticones. Celebro los emoticones, pero no para reemplazar absolutamente todos los aspectos de cada intercambio. Cuando yo saludo a alguien y le mando un abrazo, pongo un abrazo o te mando un abrazo. Ya nadie dice te extraño, ahora se dice se te extraña. Y es una manera de despersonalizar. No soy yo quien está vulnerable extrañándote, es el lugar al que siempre venías y en el que nos encontrábamos. Te extraña, se te extraña. Sin el desarrollo de nuestro vocabulario, estamos en desventaja a la hora de interactuar con la palabra. Sin leer, sin escribir, sin ver películas, sin escuchar podcasts, sin ver videos de charlas, sin hacer todo eso de forma consistente, el vocabulario no se puede desarrollar. El ejemplo gráfico que utilizo en todas mis charlas es: la gente come hamburguesas y después va al baño y quiere sushi. Si comes hamburguesas, vas a hamburguesas.
Para poder comer sushi tenés que comer sushi. Y lamentablemente vivimos en un mundo en el cual nos ocupamos de lo que vamos a decir, de lo que queremos decir, en todo caso, pero no nos ocupamos de qué metimos adentro nuestro antes para que cuando vayamos a decir eso se nos caiga. Y eso forme parte del intercambio. Se dice que cuando una persona comunica, está pudiendo comunicar el 10% de lo que en realidad es su mundo interno. El 10%. Entonces se supone que nosotros tenemos que ser un 90% más de lo que estamos comunicando. No siempre lo somos. El siguiente ingrediente es la supervisión. ¿Cómo estoy durante la interacción? Es decir, ¿cómo estoy ahora? ¿Cómo me siento? ¿Estoy a gusto? ¿Hay alguna alarma sonando dentro de mí? ¿Cómo está la otra persona, las otras personas? Yo les pregunto, ¿se aburren? ¿Estamos bien? ¿Están entusiasmadas? ¿Las actitudes me demuestran conexión? ¿Están mirando sus teléfonos demasiado frecuentemente? ¿Hablan entre ellos? ¿Miran la puerta? ¿Hacen gestos de fastidio y aburrimiento? ¿Bostezan? Mi energía y mi disposición, y la energía y disposición de las otras personas puede y va a cambiar durante la interacción. Y entonces yo en una conversación permanentemente me pregunto, ¿esta persona está conmigo todavía? ¿Esta persona está disponible todavía para lo que falta decir? ¿La perdí a esta persona? ¿En qué momento se desconectó de mí? ¿Algo está fuera de lugar? ¿Qué es? Dejó de escucharme, dejó de sonreír, dejó de asentir. ¿Qué hacemos con eso? No podemos seguir comunicando como si no hubiera pasado nada. Una vez que registramos que la persona o se desconectó, o se corrió de lugar, o algo le pasó, lo que tenemos que hacer es detener lo que estamos haciendo y por lo menos evaluar, supervisar qué es lo que está pasando. Esto es parte de la interacción. Debo incluir todo esto a medida que avanzo. Incluso si veo que hay señales claras de desconexión, tengo que detenerme a preguntarle a esta persona, ¿te pasó algo recién? ¿Te quedaste pensando? ¿Te desconectaste? ¿Estás bien? En mi caso, específicamente en los shows que hago, tengo un repertorio establecido, pero también siempre tengo opciones para cambiar dependiendo de lo que pase con el público. Durante los primeros minutos puedo tomarle el tiempo a la audiencia, porque ya tengo mucha experiencia, y ver a dónde percibo que se van a dejar que los lleve. Y entonces pruebo para un lugar, para el lirismo, pruebo para el humor, pruebo para la emoción, veo cómo reacciona. A veces puedo hacer una modificación en el tono, en la cadencia, en la textura del show, sin modificar el repertorio. A veces tengo que modificar el repertorio porque los cambios sutiles no van a ser suficientes. Con la experiencia, en general logro leer a la audiencia en los primeros minutos. A veces, con poca frecuencia, tengo que reevaluar durante el show en algún momento algo y hacer un cambio un poco más drástico. Si tengo que reevaluar más de una vez en un show de 35 o 40 minutos, es porque hay algo en mí que no está calibrando bien. Cuando lidero un grupo de trabajo, o un taller, o un workshop, hay una propuesta de trabajo. Pero es muy fácil que la propuesta se desarme debido a algo que suceda con uno de los integrantes del grupo. Como en este tipo de encuentros se abren procesos individuales y grupales, se requiere supervisar permanentemente los cambios sutiles que se van produciendo en la energía del grupo para adaptar el trabajo y los contenidos de forma que incluyan lo que se genera como un producto del trabajo. Y aquí hay que hacer una distinción importante. No es lo mismo una persona del grupo que interrumpe o perjudique el trabajo con algo externo o con algo caprichoso que se le ocurre traer al grupo, que cuando una persona expresa algo que es producto del trabajo que se está haciendo. En general, las interrupciones o expresiones disruptivas tienen que ver con la dificultad de una o más personas de estar en el trabajo, con un bloqueo que esas personas tienen para profundizar dentro de sí mismas en determinados aspectos. Las expresiones involuntarias, espontáneas, que se relacionan con el trabajo que se está haciendo, tienen que incluirse en el desarrollo del trabajo, tienen que incluirse en la conversación. Por ejemplo, estoy hablando con una persona, mi pareja o quien fuera, de algo importante, un poco incómodo, mi pareja se pone a llorar. No puedo seguir hablando de lo mismo, en el mismo tono, con la misma cadencia, sin incorporar esto que está pasando. A lo mejor hay que frenar. La conversación tiene que quedar para otro día, para otro momento. Pero tengo que supervisar lo que sucede y tengo que actuar en consecuencia de lo que encuentro en esa supervisación. A veces no es para cambiar algo, no necesariamente es para cambiar algo, sino simplemente para estar conectados con lo que en realidad está pasando, atentos a si se requiere que hagamos algo para enderezar lo que se torció. Aunque a veces lo torcido es más deseable y beneficioso que lo que está derecho.